no se nos vaya de las manos. Cuéntenme cómo van, qué les parece el contenido del primer módulo, ¿tienen dudas de eso? Vale, Ivette, no te preocupes, gracias por decirnos. Em, Dije muy interesante, pues pienso que la argumentación es la base fundamental. Super. Me van a ver hoy que me tapo y me destapo, como que ando, no sé si mi elección de suéter es inadecuada, pero tal cual estoy, me da frío, me da calor. Em, ¿Qué más? Impresiones del módulo, dudas, cosas que les llamen la atención. Nada, todo bien. Les voy a compartir mi pantalla. eh, vale, gracias, Ivette. Para que podamos arrancar. Hoy lo que vamos a hacer es, voy a como dar un pequeño, pues no sé si repaso o subrayar por lo menos puntos importantes del contenido de la UCA, bueno, del contenido del primer módulo, este, y hacia el final presentar un poquito la actividad para el siguiente módulo, para que vayamos como entendiendo como por dónde va, y que ya la siguiente semana que le entremos al módulo ya tengamos como idea de qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer así, etcétera. Em, Asumiendo que no sé tiempo, si no, igual les doy las indicaciones por correo así. Em, no me la quiero echar muy larga y además me voy a tener que desconectar como más o menos puntual, em, porque nos pidieron ir a Gama a entregar unos documentos, em, y si no, no voy a llegar. ¿Dónde está mi presentación? Aquí está mi presentación, dame un segundo. Listo. Ustedes ya saben que me van eh, interrumpiendo o haciendo preguntas en el grupo. Ahora sí es tal cual presentación de PowerPoint por temas como de practicidad. Ay, 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 ay. Hace cosas. Vale. Eh, el objetivo de este primer módulo, como recordarán de su primera lectura, es aplicar las reglas ortográficas y de puntuación en la redacción de párrafos argumentativos y conocer las características necesarias para la redacción de textos orientados a demostrar y persuadir sobre temas vinculados a las relaciones internacionales. Esto, por supuesto, siempre con una postura ética, honesta y de respeto a la diversidad de opiniones. Em, Como parte de los materiales y van a ver todas sus UCAs, tenemos este componente de incidente crítico, que es eh, un tema de relevancia en- o nacional o internacional, en su caso sobre todo serán temas de relevancia internacional, que nos ayudan un poco a guiar la discusión y a que vayamos como trabajando temas de manera conjunta. En este caso hablamos
desarrollo sostenible. em, y sin entrarle como mucho la discusión o al análisis del desarrollo sostenible para más bien plantearnos por qué lo estamos usando y pasar como al contenido más específico, solo hablar de estos puntos iniciales principales. Em, en 2020, la ONU establece los Objetivos de Desarrollo del Milenio para combatir la pobreza, logrando avances significativos hasta 2010. Sin embargo, pues ¿no? La organización internacional se daba cuenta que había cosas que como que estaban faltando. Entonces, en 2015 se lanza la Agenda 2030 con 17 objetivos para enfrentar desafíos globales como la desigualdad y el cambio climático. Em, tiene como un par tiene varias cosas que creo que son fundamentales, pero se resaltan como estos dos creo que de manera importante. Uno es el impacto del consumo global, cómo el consumo actual excede la capacidad regenerativa del planeta y cómo, ¿no? Como en esta mirada de cómo estamos consumiendo y de todo lo que se necesita para mantener el estilo de vida de ciertas personas, se requerirían 3 planetas para sostener este estilo de vida hacia 2050. Y hay una crítica muy fuerte al modelo de desarrollo que sale de aquí, que tiene que ver con cómo nuestro modelo de desarrollo o el modelo de desarrollo del norte global se ha basado en altos niveles de consumo como el de Estados Unidos y cómo es insostenible y amenaza el futuro del planeta. Hay, ¿no? Además, otros objetivos de desarrollo sostenible que me parecen súper importantes, que tienen que ver con el combate a la pobreza, con las ciudades en paz, y entonces, ¿no? Como el tema del trabajo en seguridad, em, el tema ay, denme un segundo. Del, permítanme, me voy a pelear un segundo aquí con hacerle la diapositiva un momento para. Es que hay una cosa que no puedo ver que les quiero compartir. A ver, sí, perdón, perdón. Se quedó. Vale. Em, entonces, no, una de las cosas que creo que es importante pensando bueno, primero voy a hacer como las preguntas detonadoras del módulo que vienen en el incidente crítico, y luego como por qué creo que hace sentido que lo veamos para esta UCA. No, primero, estas preguntas son como detonadoras para reflexionar sobre el incidente crítico, si es posible alcanzar estándares de desarrollo de los países más avanzados sin aniquilar el planeta. Es decir, todos los países podemos llegar a ese nivel y seguir teniendo en dónde vivir.
¿Qué significa desarrollo y quién lo define? Estas ya empezaron a resolver ustedes un poco estas preguntas. ¿Existe un único modelo de desarrollo o hay algunas alternativas? ¿Qué criterios se utilizan para medir el desarrollo y qué indicadores se emplean? Y si el desarrollo sostenible es una promesa o una ilusión. Esta es una de las preguntas que se repetirán más adelante para alguna de sus actividades. Eh, o que pueden retomar para alguna de sus actividades. Entonces, en este sentido, con estas preguntas, me gustaría invitarles a observar un par de cosas que tienen que ver con justo la escritura académica y la escritura argumentativa. Una es quién define el desarrollo, ¿no? Esta mirada crítica siempre de que deben de tener cuando leen algo, ¿no? A ver, yo voy a leer, por ejemplo, ahora que están haciendo la introducción a las relaciones internacionales, ¿a quién están leyendo? Un poco de dónde viene este teórico, en qué momento lo escribió, de qué país es, cuál es su formación, cuáles eran como otros valores, intereses, posturas, etcétera. Y esto va a ser importante porque nos va a ayudar a entender eh, un poco mejor de dónde, ¿no? Como, por qué esta postura dice lo que dice. No es lo mismo leer a teóricos sobre el desarrollo o sobre política o sobre cualquier cosa de Europa occidental de 1800 a leer a una teórica del sur global del inicio de los 2000, ¿no? Entonces, como pensar muy bien de dónde leemos cada cosa em, y cómo estas historias personales, por más que digamos que lo que tratemos de decir, que los textos académicos y el desarrollo científico es como objetivo siempre y no están involucradas las historias, al final sí están involucradas. Por más esfuerzo que tratemos de hacer en que no, creo que es importante que reconozcamos que sí hay una parte de nuestras historias que están, queramos o no, implícitas en lo que estamos escribiendo y en nuestros puntos de vista. Entonces, invitarles siempre a, cuando ustedes estén leyendo un texto, decir, a ver, como, ¿de dónde viene esta persona y cuáles son las cosas que da por hechas, ¿no? Y entonces es un punto de vista o es un sesgo, que son dos cosas diferentes, ¿no? El sesgo es, ¿no?, cuando estoy parada en un lugar y quizás desde una posición de privilegio de poder que no me permite mirar que hay un mundo allá. Y una postura, un punto de vista es, yo me paro aquí, reconozco que puedo tener este sesgo porque eh, por mi historia, por en donde trabajo, por cómo trabajo, por mi formación de licenciatura, a lo mejor yo tengo un sesgo para trabajar ciertos temas. Entonces, ¿no? Y como em, yo, por ejemplo, cuando trabajamos o pensar como en conflictos internacionales o en conflicto en general, mi trabajo normalmente es con las víctimas, ¿no? Entonces, como esa es mi postura. Y a lo mejor ese podría ser un sesgo, pero sé que estoy parada desde ahí y entonces lo puedo reconocer. Hacer lo contrario, ¿no? De no reconocer y no escuchar cuando alguien dice como, pero es que no estás escuchando esta opinión, más bien suele ser un sesgo. Em, Diego, a ver, cuéntanos un poquito más, como lo que pasa con quienes leen a Maquiavelo. Creo que entiendo a dónde vas, pero para estar segura de que. Buenas, buenas. Hola, Diego, sí, ¿Me adelante. escucha? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, porque muchas personas leen a Maquiavelo y, bueno, la primera impresión que se llevan es de que todo el mundo es malo y, bueno, el sí lo que dice el libro, pero desde el inicio el libro te especifica que este libro se remonta a los principados del siglo XVI, si no me equivoco. Y, o sea, de que cosa que hace 500, bueno, hace casi 500 años pasaban, hoy en día ya nos aplican en la política actual, de que todo ese modelo ya simplemente está derrumbado y aún así mucha gente, aún así de que ya, entre comillas, leyó el libro bien, sigue aplicando los modelos sigue queriendo aplicar el modelo Maquiavelo que tenía hace varios siglos a la política actual, cosa que ya no tiene nada que ver. Justo, muchas gracias, Diego. Creo que es un perfecto ejemplo, ¿no? Hay que siempre tomar las cosas como del contexto en el que vienen
Y si ya no es aplicable, ¿no? En la realidad, decir, a ver, quizás tenemos que pensar las cosas de una manera distinta y hacer de una manera diferente. Muchas gracias. Buen ejemplo. Eh, entonces, no un poco en ese sentido, les digo que yo tengo frío y tengo calor. Un poco en ese sentido también es este ajuste, ¿no? De los objetivos del desarrollo del milenio, la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, porque lo que notamos, y acá va a ser importante también, ¿no? Como cómo se construye el discurso y desde dónde se construye, es de pronto, ¿no? Como la primera agenda, se lograron algunas cosas, pero viene otro montón de cosas que en el fondo, no, en el fondo, que en la realidad no se estaban logrando, porque de pronto se quedaron cosas como muy abstractas o quedaron como muy abiertas a que como a interpretaciones de que cada quien fuera por donde quisiera, o así lo justificaban, ¿no? Como algunos países em, y algunos actores importantes. Entonces, que a mí lo que me gusta, una de las cosas que me gusta pensar de los ODS, sobre todo para esta UCA, es hay un cambio importante en el discurso, en las palabras que se utilizan, en cómo se construye la idea, en cómo se comparte la información, que sí está mucho más enfocado justo en la sostenibilidad, que a lo mejor es obvio lo que estoy diciendo, pero que justo lo que busca decir es, a ver, no, esto que planteamos hace unos años y esto que se buscaba hace muchísimos años más, dejó de ser sostenible, ¿no? Entonces pensemos en cómo hacemos modificaciones para que lo sea, pero desde cómo está planteado en el discurso, desde cómo están redactados los objetivos, desde cuáles son que están redactados los subobjetivos y los discursos que se han dado a partir de la Agenda 2030, hay una diferencia que me parece importante y que justo creo que refleja muy bien eh, este tema de la escritura argumentativa. Tiene una parte, y ahora iremos a ello, como esta exposición de motivos, esta escritura expositiva y luego la escritura argumentativa, que es cómo busca el lenguaje em, convencer de que o persuadir eh, de que esto que estamos diciendo es lo que hay que hacer, ¿no? Esto que estamos diciendo es lo importante y es lo que toca, digamos. Entonces, bueno, eh, en ese sentido, entendemos el discurso como esta unión de palabras y oraciones que tienen como fin comunicar de manera personal ideas complejas y de manera así como muy clara. Y es un proceso comunicativo estructurado, que es decir, no solamente somos nosotros en una conversación que también tiene puede tener su parte de argumentación, pero el discurso sí tiene una parte fundamental de estructura, de cómo se planea, de cómo se desarrolla, que busca transmitir ideas complejas a una audiencia específica, destacando la importancia de analizar al emisor, al receptor, el propósito y el medio, es decir, quién lo está diciendo, quién lo está escuchando, cuál es el objetivo del discurso que estoy haciendo, cuál es el objetivo de lo que estoy diciendo y cuál es el medio. Porque tampoco es lo mismo eh, que yo esté dando clase o que dé una ponencia o que dé un discurso eh, frente a la televisión, que dé un discurso en frente de miles de personas o que lo haga por medio de un texto. Y mi ejemplo favorito de esto es, hay gente que escribe súper bonito, eh, pero que está, como escribe, está pensada para ser leída. Y entonces, ¿no? Pasa muchísimo cuando vamos a conferencias o a ponencias o a lo que sea, que la gente lee el discurso en lugar de decirlo. Entonces, o sea, ¿no? Como en lugar de tenerla como más interiorizada y poder como, echársela e improvisar como alguna pausa o lo que sea, dependiendo de cómo vaya reaccionando la gente, hay personas que sacan su discurso y lo leen, o bueno, su ponencia y la leen. Y esto no es necesariamente que esté
Mal, a mí personalmente no me gusta, porque justo creo que es bien importante considerar el medio. Yo no hablo igual y no estructuro igual. Cuando estoy escribiendo un ensayo, cuando escribo una ponencia, cuando escribo eh, un correo para ustedes, que cuando lo hablo, porque justamente el medio es diferente y la forma que voy a utilizar para hacer llegar la información es diferente. Entonces puede ser que yo tenga como, ¿no? Mis notas de lo que leí, no, ahorita que les decía, como, ay, déjenme ver, creo que me falta algo, ¿no? Tengo mis notas, tal, pero es muy difícil que me sigan si yo estoy leyendo lo que les estoy diciendo. No sé si a ustedes les ha pasado con algún profe o en alguna exposición, si se acuerdan. O se vuelve como muy raro porque lo que estoy haciendo no está necesariamente como empatando con el espacio, con quién está recibiendo el mensaje y cómo lo está recibiendo. Adelante, Diego. Es como, por ejemplo, depende cómo lo pidas, es lo que vas a recibir, de que no es lo mismo ir a llegar gritando y pedir algo así de que te lo den ya, a buenos días, me puede atender, me puede, sí, porque pues obviamente no vas a recibir el mismo resultado. Justo, muchas gracias, Diego. Es un buen ejemplo también. No es justo, ¿no? El cómo lo digo, cuál es la intención, qué es lo que espero, em, es importante. ¿No? Y qué quiero que se quede la gente también. A mí en alguna de los, a ustedes ahora no lo creerían, pero a mí antes dar clases y hacer presentaciones y estar en conferencias me daba pánico, pero pánico escénico de que alguna vez me dio un ataque de pánico en la mitad de una presentación, eh, porque no, o sea, todo me rebasó en la vida. Lo fingí muy bien, pero luego fue muy feo. No lo hagan. Y entonces me metía como a muchas como clase, clases, charlas y así. Eh, y flashbacks de la guerra. Em, y entonces, una de las cosas que nos decían es, piensa, no solamente pienses en la información que tienes, cuando tú te paras a dar una charla, a hacer una intervención, a hacer un comentario, a dar una conferencia, a lo que vayas a hacer, piensa en qué es lo que quieres dejarle a la gente. Más allá de las cifras o de la solución o del problema que encontraste o de lo que sea, es cómo quieres que se vaya la gente, qué es lo que quieres que sienta. ¿Quieres que se sienta curiosa? ¿Quieres que se sienta enojada? ¿Quieres que se sienta, ¿no? como indignada? ¿Quieres que se sienta tranquila? ¿Quieres que se sienta entusiasmada, que se sienta creativa? Entonces, dependiendo, y si te fijas, incluso cuando digo la palabra equipo y pienso en lo que me gustaría evocar, cómo digo, cambia un poco como la entonación incluso. Em, entonces, todo eso, ay, digo, entonces todo eso eh, es importante considerarlo en los discursos también. ¿Qué le tienes que vas a decir al momento de hablar? Cambian todas las frases, las palabras y se escuchan exacto, exacto, ¿no? De pronto, y para esto sirven como hacer ejercicios y la verdad es que yo odiaba que cada vez me dijeran como, pues párate y hazlo, como para irle perdiendo el miedo y me parecía la peor solución. Y por fortuna tuve como otras personas que me decían como, pues cuando te pase esto, pues, ¿no? Como puedes prepararte así. O cuando vayas a entrar a este espacio, puedes prepararte, ¿no? Como así, de respiraciones profundas, pararte en esta posición, no hacer, uno de ellos decía como, yo antes de entrar a las conferencias, me aíslo, de pronto, si es necesario, me meto al baño y hago sentadillas como para sacar un poco la adrenalina, y luego ya, empiezo, ¿no? Respiro y entonces me meto. Y a mí hay cosas de esas que la verdad es que me han funcionado un montón, porque de pronto, si es como mucha adrenalina, es como entre la adrenalina, los nervios, el miedo, ¿no? Como tal, em, que justo terminan llevándote a lo que dices, que hasta se te olvida el discurso, ¿no? Como lo que ibas a hacer, a lo que vas, de pronto
ya, se fue tu cabeza porque te ganaron estas otras emociones. ¿Cómo que me quedan solo 10 minutos? Yo voy en la segunda diapositiva. Qué barbaridad. Perdón. Y yo diciendo que va a ser una sesión rápida. Ajá. Bueno, sigamos. Este, cuando hablamos del discurso, como decía, tenemos que pensar como en cómo se adapta lo que decimos, que es la forma, em, y el cómo lo, no, el cómo decimos, la forma y lo que decimos, perdón, no sé qué, dije esa oración tan mal escrita. ¿Ven? Pero ven por qué es importante revisar y editar. Eh, y lo que decimos, el contenido a la situación en la que estamos. Lo que decía hace rato, ¿no? Cuidar, o sea, no solamente es lo que yo voy a decir, sino, y lo que decía Diego, lo que voy a decir, sino cómo lo digo. La adecuación es cuando algo es apropiado o correcto para el contexto. En este caso, la adecuación en forma se refiere a cómo se estructura o se presenta el discurso, por ejemplo, si es un discurso formal o informal, si se usa lenguaje técnico, si se usa lenguaje más sencillo. Ustedes verán si tenemos mucha suerte, mucha fortuna y se aplican y se quedan, que de pronto como yo doy las sesiones al inicio de la UCA y al final, pero sobre todo las de primer semestre y las de último semestre van cambiando. Voy usando lenguaje más técnico, hay cosas que digo más rápido, eh, ¿no? Y de pronto mis primeras sesiones, eh, sobre todo en las cosas más como de teorías y así, o de temas de género, las primeras sesiones cuido mucho como dar definiciones, poner muchos ejemplos, explicar muchas cosas y luego ya voy como muy acelerada. Em, justo, ¿no? Pensando primero en, uno asum- no tengo por qué asumir que ya saben todo en la vida, sobre todo si van llegando a la UCA o si van llegando a la licenciatura. Eh, y dos, se vale adecuar y se vale ir adaptando, ¿no? Entonces, de pronto, si me doy cuenta que hay palabras que no me están entendiendo o ejemplos que no me entienden, cambiar el tipo de ejemplos, el tipo de palabras o explicar a qué me refiero, o etcétera. Em, y eso creo que es una cosa que deberíamos de hacer más las personas en la academia y de pronto no nos importa. Por otro lado, la adecuación en contenido tiene que ver con el mensaje que estamos transmitiendo sea relevante, útil y apropiado a la situación, a la audiencia y al propósito. Es decir, si yo voy a escribir un artículo científico o un paper, eh, ¿a qué revista lo voy a mandar? Por ejemplo, yo trabajo temas de violencia de género, eh, y de construcción de paz. Pues obviamente, si yo mando mi paper, por más relevante que sea, por más bonito que sea, por más interesante que esté, si lo mando a teorías de RI, igual y me lo van a rebotar, porque no es una teoría. A lo mejor estoy hablando desde las aplicaciones. Em, voy a dar clase de escritura argumentativa y de pronto, que igual en algún momento me pasa, empiezo a hablar de cualquier otro tema que a lo mejor es súper interesante, pero no es relevante y no es útil para el contexto. Y otra es que sea apropiado para la situación y la audiencia. Entonces, em, cuidar, ¿no? Como el lenguaje, cuidar como cómo estoy diciendo lo que estoy diciendo para eh, justo que no termine siendo como invalidante de alguna experiencia o que termine siendo violento o que termine repitiendo como alguna práctica em, o que pueda ser como dañina, eh, o etcétera. En resumen, se trata de hacer que lo que decimos tenga sentido, esté bien dicho y sea útil o apropiado para el momento y las personas a quienes va dirigido. Sí, vamos allá. Luego les pongo otros ejemplos y claves. Una de las claves de la escritura y para nosotros un tema que va a ser súper, bueno, no, esperen, yo voy quizás muy rápido. ¿Dudas hasta aquí? Comentarios, crisis, ejemplos.
Vale, vayamos allá. A ver, 4 minutos. Tenemos de tiempo en 4 minutos. Eh, Uno de los tipos de discurso que para nosotros va a ser muy importante eh, y que para ustedes que están entrando a la licenciatura será como fundamental que lo entiendan lo mejor posible es el discurso académico. Y este discurso académico se caracteriza por la rigurosidad en la investigación y el tratamiento serio de los temas abordados. Es decir, yo no puedo hacer un texto académico, un ensayo, eh, un trabajo terminal con alguna, a lo mejor no de ensayo, sino como este, ay, ¿cómo se llama lo que estoy pensando? Eh, Quizás como un tipo paper o una ponencia o etcétera, sino he hecho una investigación de calidad profunda, en donde pueda hacer como realmente un análisis de toda la información que sea relevante para el caso. Tampoco es que yo tenga que saber, o sea, tampoco es que tenga que saberlo todo, 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 todo del tema, pero sí necesito tener como por lo menos elementos de base como bien planteados y bien fundamentados. Y se hace de manera seria. Eh, y luego hay como dos características en la forma del lenguaje, más bien del lenguaje. Uno que es formal y que es preciso. Es decir, eh, las palabras que utilizo tienen que ser lo que significa la palabra y no lo que creo que significa. Entonces, si yo tengo alguna duda sobre el significado de alguna palabra, ya sea como concepto o parte de teoría, como parte del contenido de una oración, por ejemplo, yo qué sé, exorbitante. Eh, y bueno, creo que es exorbitante más o menos fácil, pero como alguna palabra así que no sea como tanto de dominio, tengo que estar segura de qué es lo que esta palabra significa. A mí me pasó hace poco darme cuenta que estaba usando mal una palabra eh, y que más o menos se entiende porque tiene como una doble acepción, sobre todo para México y América Latina, pero que en realidad como el origen y la función de esa palabra es una diferente a cómo la usamos en lo cotidiano. Dije, oh, y entonces ahora de pronto hago este esfuerzo de, ¿estoy diciendo lo que quiero decir? ¿O solo esta palabra me suena a que es eso? O así lo he escuchado que la gente lo usa, pero en realidad no estoy segura de que ese es el significado. Entonces, esa es una. Y la otra es, en este tema de lo preciso, si voy a hablar de un concepto, ¿no? Como de una parte más teórica, más desde la CRI o desde la teoría que está abordando en ese momento, em, o del modelo o el concepto, ir a la fuente o ir a distintas fuentes o ir a distintas fuentes que hablen y que me expliquen un poquito más a qué se refiere ese concepto y no asumir que es así como se mencionó en una clase o así como me lo dijo la inteligencia artificial o así como hice una búsqueda rápida en Google y fue lo que me arrojó o lo que dice Wikipedia. Hay que tener un montón de cuidado con que lo que estamos diciendo sea lo que queremos decir. Em, Nos queda menos de un minuto. Voy a ver si puedo decir el siguiente punto y si no, pues realizamos. La exposición de resultados suele fomentar nuevas investigaciones y generar debates en torno al conocimiento. Eh, y esto, ¿no? Justo una de las cosas que tiene que buscar el texto académico es aportar. Y ustedes lo van a ir viendo, sobre todo ya más al final de la carrera, cuando se acerquen a sus trabajos terminales, ya sean tesis